traer, que Exacto. quizás no por culpa de él, no lo trae, entonces le decimos propedéutico o nivelación. Eso es correcto, nivelación, pero es un colegio universitario, pero, Exactamente, exactamente. Lo que era anteriormente el colegio universitario en la UAS, sí, eh, al lo que tenía el colegio como objetivo. eso creo que la UAS ya no lo tiene de esa manera, porque entran prácticamente directo a facultad. En este caso, tienen que cumplir ese cuatrimestre. Al terminar el cuatrimestre, vuelven a tomar la prueba de admisión y si ya han logrado el requisito, entonces entran a carrera. Sí. Si en la carrera muestran debilidades, entonces tienen tutorías. Esa era la otra Sí. pregunta. Sí. Por eso el instituto tiene un cuerpo de profesores importante a tiempo completo, que además de las horas docentes, tienen horas de acompañamiento o de tutoría con los estudiantes para subsanar deficiencias menores, ya no las grandes, que las subsanamos No, mediante el claro, propedéutico, claro. pero dificultades menores que pueden aparecer. Sabemos que por un asunto, diríamos, cultural, de educación, hay muchas debilidades en los estudiantes, incluso anteriormente en estudiantes de colegios que la gente veía que eran colegios de calidad, colegios que pagaban mucho dinero y la gente creía que la calidad iba directamente proporcional al dinero que se pagaba, pero el muchacho no era buen estudiante, entonces pasaba, pero sale con muchas debilidades, como quiera. Ese tipo de estudiantes, por ejemplo, no se queman mucho en esa prueba donde se le exigen 450, claro, es de 800, pero la idea es esa. Hay una enorme mayoría que todavía no pasa las pruebas de admisión. Y entonces nosotros por eso hemos instaurado el cuatrimestre de nivelación. Pero son buenos muchachos que si usamos la metáfora de cuando se te queda el vehículo con un jumpeo, Sí, arrancan. sí, a veces motivación, lo Sí. que le hace falta. Y técnicas de estudio. Sí. Ahora, lo que no podemos es entrarlo directamente a carrera, porque entonces empezamos a reducir. La explicación que Y yo le van doy es, creando la laguna, entonces la va arrastrando. si tú lo entras sin esa nivelación, la matemática 1 se convierte en la matemática 0.5, la número 2 en la matemática 1, y cuando llega a la Ese 3, no puede ser profesor, no. porque no es verdad que va a ir, es excelente la idea de la nivelación. Entonces, cuando ya esté en condiciones, cuando ya haya igualdad de condiciones con los demás, entonces puede arrancar y juntarse, Y lo hacen bien, y hemos sí, tenido éxito. Ahora, porque lamentablemente, crean conciencia. lamentablemente hay un grupo después del cuatrimestre de nivelación que no puede, entonces mejor es no engañarlo y decirle, mira, estudia otra cosa, pero no podemos a los futuros docentes de este país empezar a personas que después van a reproducir en todo el sistema esas deficiencias, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando ahora el mandato que ha dado el presidente de la República es formar profesores de excelencia, como ha Sí. dicho él. De eso yo quiero hablar aparte, de los 20.000 estudiantes de excelencia que hizo referencia el presidente Danilo Medina el 27 de febrero en la presentación de las memorias. Pero hay muchas cositas importantes todavía. Ese es muy importante, pero hay otras. Por ejemplo, hablaba de los 18 a los 25 años, mayor, bachiller, pero pago. Sé que el Infodosu pertenece a educación, o sea, es educación pública, gratis, pública. Si tú cumples las condiciones de admisión, es gratis completamente. Es decir, el estudiante no paga un centavo de matrícula, como en las demás universidades, por el contrario, o recibe el beneficio de residencia universitaria y vive en campus, o recibe almuerzo y merienda y un apoyo en útiles escolares y un pequeño estipendio para ayudarlo con el transporte. Okay. Solamente, si reprueba una asignatura, tiene que pagar los créditos de esa asignatura al mismo nivel de los créditos de la UAS. Eso es como una multa. Es como una multa para penalizar y decirle, mira, la sociedad te está dando una beca Claro. completa, esfuérzate, entonces si tú repruebas, eso va a tu costo. Y dime una cosa, Julio,
van muchos estudiantes, se han motivado los estudiantes quieren estudiar magisterio, quieren estudiar, ser docente, hay vocación, está reviviendo esa vocación, porque se había perdido un poco, incluso era como la misma carrera que yo hice, que fue comunicación social, la gente pensaba, bueno, ser periodista, todo el mundo visualizaba el televisor, entonces esa visibilidad, la gente, los muchachos pensaban que eso daba prestigio y era una carrera fácil y se metían y así llegó la educación a degradarse. Yo te lo voy a poner Pero en eran cifra. carreras que son las que más hay que estudiar y leer. Yo te lo voy a poner en cifra. En el 2013, Ajá. cuando nosotros llamamos admisión, tuvimos, Ese fue tu primer semestre. mi primer año, tuvimos unos 3.000 solicitantes. Ajá. En el 2015 y el año pasado, en el 2016, nosotros hemos pasado de 6.000 solicitantes Por año. por año para 1.200 puestos, que ahora vamos a tener que aumentar con el mandato del presidente. De manera que, fíjate, para 1.200 cupos por año, hemos pasado a alrededor de 6.000 solicitantes. Entonces, esos otros muchachos, ¿qué hacen? ¿Algunos les recomiendan que se vaya a otra carrera? O a otra carrera o a otra universidad, porque no podemos admitir más que el cupo que tenemos, porque bajamos la calidad. Pero lo importante es que se ha duplicado el número de personas interesadas en entrar. Sí. Entonces, gratis. Y otra cosa, ¿cuál es el periodo de estudio de la licenciatura? 3 años. El que lo hace perfectamente, sin atrasarse en nada, 3 años y medio. Es muy típico que el estudiante tome 4 años, porque en algún momento puede que no tome la carga máxima o hasta que se les recomiende, mira, es mejor que no tome la carga máxima y demás. Y segundo, no puede ser menos, porque el estudiante tiene que hacer práctica docente desde su primer año prácticamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Donde en escuela pública? En escuelas públicas e incluso privadas, pero en la mayoría en escuelas públicas, supervisados por un profesor y supervisado por un maestro anfitrión. El maestro anfitrión es el que está en la escuela. ¿En el colegio o la O escuela? en el colegio que los recibe. Ajá. Y el maestro acompañante es el nuestro que lo supervisa en esas prácticas. Y el de ustedes es el que se encarga de ir puliendo el diamante y de irle diciendo que esto va bien, pero debes hacer esto, debes estudiar más, debes prepararte más, debes responder de esta manera. Así mismo. Porque es que... o sea, hay un acompañamiento. Eso no existía antes. Entonces eso hace que sea más fácil quizá. Claro. Y además responde a algo. Tú no puedes formar un docente si no está viendo inmediatamente lo que él aprendió en el aula, cómo él mismo lo pondría en práctica. Perfecto. Mira, yo uso esta metáfora o esta comparación. Tú tienes un estudiante que hizo medicina, hizo toda la teoría perfectamente y salió de 6 años de universidad, o 7 que dura medicina, pero no ha visto un paciente ni ha puesto una inyección. ¿Tú llevarías a un hijo tuyo, una hija tuya? Jamás. No. ¿Tú no confiarías en esa persona? Los últimos años de medicina, el estudiante más comparte el tiempo entre la universidad y el hospital. Sí. Lo de ahora es una especie de formación dual. Formación en la práctica, dual, que eso tú lo entiendes perfectamente y gracias por ponerlo así. Sí. De tal manera que las primeras prácticas son observar a otro docente y criticarlo. La segunda práctica, porque son 6 cuatrimestres de práctica, la segunda práctica es microenseñanza, preparar una lección, pero al final, el último cuatrimestre de práctica, se le entrega a ese estudiante un aula y le dice, este es tu aula, y el acompañante lo que hace es observarlo ahí, Claro. de manera que él empiece a practicar y a reflexionar sobre lo que ha aprendido teóricamente. Perfecto. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos, volvemos con nuestro invitado, el doctor Julio Sánchez Mariñe, rector del ISFODOSU, y vamos a conversar sobre el mandato del presidente Danilo Medina sobre los 20.000 estudiantes de magisterio de excelencia. Perfecto. Continuamos en Contacto 23 con la presencia del doctor Julio Sánchez Mariñe, rector del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU.
Cuando nos fuimos a la pausa decíamos que íbamos a hablar acerca del mandato del presidente Medina, pero un espacito primero. ¿Cuántos recintos, dónde están y cómo se accesa, cómo las personas interesadas en estudiar magisterio con un nuevo perfil, cómo lo deben hacer? Tiene dos vías. La primera vía es la vía física. Tenemos 6 recintos. El Urania Montaje en San Juan de la Maguana, el Emilio Prudón en Los Pepines en Santiago, el Luis Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio, más cerca de Moca que de Santiago, aunque en la provincia de Santiago. Pero como somos mocanos. El Juan Vicente Moscoso en San Pedro, y aquí en Santo Domingo, el Eugenio María de Hostos en la urbanización Honduras, cerca del Centro de los Héroes, y el Félix Evaristo Mejía en la Renacimiento, cerca de la Luperón. Ok, eso eran antiguos... Escuelas normales. Escuelas normales, sí. Correcto, por lo del Licey al Medio. Y exactamente. Perfecto. Entonces, cada recinto tiene un departamento de admisiones y usted puede ir y tocar la puerta físicamente. Lo otro es en línea, a través de la página web del instituto, www.isfodosu.edu.do, incluso puede llenar el formulario de solicitud. En línea. En línea. Y gran cantidad de los estudiantes aplican por esa vía. ¿Cuál es la capacidad a nivel nacional de estudiantes por año, diríamos? La capacidad actual es de 6.000 estudiantes. Ojo, para el año próximo nosotros vamos a tener una capacidad de unos 9.000 estudiantes. ¿Tienen nuevos locales? Estamos desplegando, se ha hecho un plan maestro con el 4% y sabiendo lo que nos venía, se ha hecho un plan maestro en cada recinto, que ha tenido 2 objetivos. El primero es remozar construcciones de los años 50 que había que mejorar. Pero dentro de la misma estructura. Dentro del mismo territorio. Territorio, sí. Y lo segundo, ampliar capacidad. Sobre todo ampliar capacidad verticalizando, ¿no? Para aprovechar mejor el terreno. De manera que cada recinto se ha remozado. Algunos, el único que hemos tenido más lentitud es el de Los Pepines, porque está un poco encapsulado ahí en el... Poco terreno, me imagino. Poco terreno, y adquirimos un terreno cercano, adyacente, pequeño solar, sí, adyacente. Pero los demás, como tenían terreno, pues vamos a aumentar esa capacidad para poder llegar a la meta que se nos ha asignado. Y responder a la demanda también. Así es. Y la meta son los 20.000 del mandato. Son 20.000 en 4 años. Sí. De manera que este año nosotros tenemos que admitir no menos de 3.000 estudiantes. Fíjate que te decíamos que estábamos admitiendo 1.200. Correcto. Este año vamos a 3.000. A 3.000. El año próximo un poquito más y así va creciendo hasta llegar a 20.000 en estos 4 años. Sí, y como aumentan la capacidad, 3.000 más, de 6 a 9, entonces ya en 4 años estaríamos hablando que en el 2021 ya ustedes están cumpliendo. Me imagino que no el 21, sino en el 20 a más tardar. El presidente quiere en el 20, en este periodo de gobierno. Obviamente. Sí. Sí. Lo otro que estamos haciendo es usando capacidad instalada de otras instituciones. Mucha gente no sabe que el Loyola de San Cristóbal... Eso te iba a preguntar. Es público. El Loyola de San Cristóbal es del Estado, cedido en administración a los jesuitas. De manera que cualquier inversión que tú hagas ahí, el patrimonio es del Estado. Perfecto. Entonces, ahí había una escuela normal, la América Lugo. Esa escuela normal nunca se le pasó al Ifodosu y nosotros hemos reconquistado la plaza y usando instalaciones de Loyola y combinando... O sea, talleres, laboratorios y aulas de Loyola. Usándolo y poniéndole cerca los estudios a los estudiantes de San Cristóbal y de Baní. Nosotros tenemos ahí grupos de estudiantes que son del Ifodosu en un acuerdo con el Loyola. Lo cubre el Ifodosu. Esos estudiantes lo cubre o sea, le paga a Loyola, vamos a decir. Lo cubre. Exactamente. Perfecto. ¿Y cuántos más o menos? Como esa es una experiencia nueva, ahí tenemos unos 300 estudiantes, pero ahora con esta meta presidencial de 20.000 estudiantes, pues en cada recinto y también en Loyola y en cualquier institución aliada, nosotros vamos a aumentar. Fíjate que el presidente en su discurso habló del Ifodosu y universidades aliadas. Sí. Se nos ha encomendado una red de universidades. ¿Ustedes serían el piloto? Que nosotros seríamos, como en baloncesto,
el playmaker Exacto. de esa red. ¿Cómo podríamos El coordinador, el coordinador rector. de esa red? Caso, en Cotuí y en el Nordeste, que nosotros no tenemos, hay una universidad pública, por ley, que es el UTECO. El UTECO es pública por ley. En Cotuí está correcto. Exacto. Entonces, en la medida en que nosotros trabajamos en alianza con otra universidad pública, como es UTECO, pues nosotros podemos servir mejor al Nordeste. Fíjate esa zona de Cotuí, que mira hacia Castillo, incluso hasta No, y por ahí Nagua. se encarama hasta Nagua y Samaná, Sánchez. Exactamente. Entonces, el presidente muy bien dijo, el IFODOSU y universidades aliadas, y eso pensamos hacer. ¿Y el este? ¿Lo tienen En el este nosotros tenemos el recinto Juan Vicente Moscoso. San Pedro de Macorís? En San Pedro de Macorís. Ah, por eso era que tú querías el Infotet. No tenemos en Higüey. Bueno, Sí. en Higüey el Infotet tendrá un recinto que habrá que hacer peregrinación para conocerlo. Entonces, De yo te lo voy a decir bueno, como de la calidad. canción, Sí. el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Yocasta Guzmán está en esa también, pero no me atrevo. Con Yocasta no me atrevo. Pero a mí no me interesa aulas ni propiedad, nada más, perdón, no me interesa oficina ni No, no, aulas. nada que te complique ni que conlleve gastos mayores, sino las aulas con los talleres. Sí, pero déjame decirte, probablemente tengamos una sorpresa para el este, porque si bien es difícil que podamos abrir otros recintos en Miches, que podamos abrir otros recintos en Nisibón, porque no es solamente abrir un recinto, es tener los profesores allí que estén. Pero ese de Nisibón es lo más hermoso que tú puedas tener. Así es que si tienes la oportunidad, agárralo, y el de Miche también.